Y bueno, en esta mañana estamos en nuestro segmento de cada martes en Tempranito, el día que cambió mi historia. Y bueno, no sé si este segmento hemos escuchado muchos testimonios y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a una muy buena amiga de nosotros en lo personal, hermana y sierva del Señor, que actualmente sirve en su iglesia también, Cornerstone, en el ministerio del pastor John Hagee, pero también es parte, junto con su esposo, son directores en el área de Texas del ministerio del el evangelista Billy Graham. Han hecho una gran trayectoria en labor evangelística, pero hoy viene a hablarnos como mujer, como mamá y a contarnos su historia, Ceci. Muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestra bella y amada hermana Diana Garza. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente bien. Ok, buenos días, gracias por la invitación y pues es un honor. No, hombre, siempre para nosotros es un gusto compartir con usted en esas pláticas donde hemos visto su testimonio y cómo el Señor de alguna manera ha obrado y que ustedes han sido pues de inspiración para muchos, y yo lo digo en lo personal. Hoy nos viene a hablar de un testimonio que marcó su vida, mi hermana Diana, en una manera pues fuerte. Después de un dictamen que le dicen que usted jamás iba a poder ser mamá. Cuéntenos. Sí, bueno, pues mi esposo Eduardo y yo tenemos ya 41 años de casados y siempre supimos que queríamos tener hijos, pero nos íbamos a esperar un ratito. Estuvimos trabajando con los pastores que nos casaron. Estuvimos trabajando como líderes de jóvenes por 5 años y medio antes de entrar a la Fuerza Aérea. Y en esos 5 años y medio, pues vimos que Dios no nos mandaba hijos, porque realmente fue la decisión de mi creador, porque hicimos todo lo posible por tener familia en ese tiempo y pues no se nos daba. Orábamos, ayunábamos, nuestro pastor y su esposa sabían nuestro deseo de tener hijos y nos tenían en oración. También el grupo de jóvenes en ese entonces, me acuerdo que ellos también oraban y decían que nuestros líderes pudieran tener un bebé en casa. Cuando entramos a la Fuerza Aérea, ya teníamos casi, sí, pues 5 años y medio, cerquitas de 6 años de casados. En eso me tengo yo que canalizar con doctores ya de la Fuerza Aérea. Y me acuerdo que cuando hice una cita con mi ginecólogo, le dije yo, pues a ver si me dicen algo, y si no me dicen nada, pues tal vez pueda preguntar si hay alguna ayuda para mí. Y cuando yo entro a ver al doctor militar, veo muchos cuadros en su pared, que él no estaba sentado ahí en su escritorio, y pude leer y eran puros versículos. Sabía que Dios ahí me había llevado, sabía que iba a estar en buenas manos, que Dios estaba en control. Y cuando me canaliza el doctor, ya era un doctor militar mayor, pienso yo que era un coronel en ese entonces, médico, ginecólogo obstetra, y me dice, ¿cuántos años tienes de casada? Y le dije yo, pues ya voy a cumplir 6. ¿Y tienes familia? Y le digo yo, no. Y dice, ¿por qué? Le digo, porque Dios no me ha dado familia. Y dice, ¿quieres familia? Le digo yo, sí, claro que sí. Dice que te voy a ayudar. Y estuve en tratamiento 2 años con 2 operaciones que no funcionaron. En la segunda operación me dice el doctor, si a los 6 meses
no te has embarazado es porque realmente no vas a poder tener familia. Yo ya había tenido citas médicas con doctores privados antes de entrar a la Fuerza Aérea, como 2 o 3 médicos, uno en México y 2 en Estados Unidos, que me habían dicho que no había esperanza de tener familia. Pero nadie me había dado la opción de tener operaciones. El médico militar sí. Y después de la segunda operación, se pasan los 6 meses, llega diciembre y cuando son los 6 meses, yo caigo pues al principio de una gran tristeza, pienso yo, no sé si estaba tal vez cayendo en alguna depresión, no sé, pero sí tenía una profunda tristeza de que yo no iba a ser mamá. Entonces le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Como a mí me gusta mucho la medicina, le dije a mi esposo, pues tengo todo el tiempo del mundo, quiero ser doctora o al menos enfermera al principio y ya veremos. Me haré doctora, estudiaré, tengo todo el tiempo, seguiremos como líderes de jóvenes. En ese entonces estábamos en California con la Fuerza Aérea y también como líderes de jóvenes. Y en eso, un día, en un sábado, vemos en la reunión de los jóvenes, mi pastor en ese entonces, después de la reunión me lleva a su oficina, a mi esposo y a mí, y nos dice que nos va a cambiar de liderazgo. Y nosotros, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? Dijo, no, me gustaría que Eduardo fuera nuestro tesorero de la iglesia. Y como Dios a ti te va a dar hijos, porque por fe sé que me ha dicho a mí, dijo el pastor, que te va a dar hijos, quiero ponerte como maestra de dominical de niños. Y yo, no, pastor, yo no sé hablar niño, yo no sé hablar con niños. Me puse muy nerviosa, estaba más como contenta con jóvenes que con los niños, me ponía muy nerviosa. Y dije yo, bueno, pues voy a obedecer a mi pastor, porque él está obedeciendo a la voz de Dios. Y pues los doctores dicen que no podré ser madre, pero Dios tiene la última palabra. A los 7 años de casados, Dios me manda a mi hijo, Brian. Tengo 2 hijos, mi único varón, mi primogénito Brian, y luego después, 5 años después, la niña, ¿verdad, Anaís? Pero mi historia es con mi primogénito. Y el embarazo no fue fácil, fue un embarazo de alto riesgo. A los 5 meses yo sabía que algo estaba pues diferente. Mi esposo entró como ingeniero civil a la Fuerza Aérea y éramos como 5 amigas que vivíamos también, nos habían puesto a vivir en la misma área. Y las 5 nos embarazamos al mismo tiempo y todos de esposas de ingenieros civiles. Y yo no veía que ellas se quejaban tanto como me quejaba yo de dolores y que ellas podían ir a caminar y yo no podía ir a caminar. En eso, un día trabajando como administración de empresa, le trabajé a Procter & Gamble en California. Trabajando tengo un dolor muy fuerte. Le hablo a mi esposo, me levanta, me lleva al hospital militar. De ahí me ponen en una ambulancia y me llevan a otra base a 1 hora de ahí porque empiezo sangrado. Era a principios de aborto natural y tenía 5 meses de embarazada. Cuando llego a las urgencias, me canalizan, me traen a un doctor obstetra, ginecólogo obstetra, y me dicen, ¿sabía usted que está en parto? Y yo, ¿cómo? Tengo solamente 5 meses de embarazo. Le dicen a mi esposo, vamos a hacer laboratorios, vamos a ver qué está sucediendo. Y después oigo, usted no va a regresar a su casa ya, usted aquí se va a quedar.
y se va a quedar hasta que tenga el bebé. Me faltaban 2 meses. Y estuve en NICU, que le llaman, bueno, en el área de Cuidados las embarazadas de intensivos. alto riesgo, 2 meses. En esos 2 meses sucedieron muchísimas cosas. Estuve con, pues se dice drogada, ¿verdad? Con como 2 o 3 medicinas muy fuertes que me quitaron la vista, me quitaron el habla y estuve casi los 2 meses dormida. Mi esposo, nunca en la historia de esa, no sé si de la Fuerza Aérea en total, pero sé que de esa base de California, Mather, que ahora está cerrada, un general le había dado un permiso a un esposo para cuidar a su esposa como si fuera enfermero por tanto tiempo, que fueron 2 meses. Mi esposo nunca se separó de mi lado, tuvo permiso del general de la base, porque aquí en Estados Unidos cuando una persona o esposa de un militar o viceversa, ¿verdad? Puede ser esposo, pero de un militar, no tiene familia en este país, a ellos se le llama next of kin, que es pues es un nombre, es de abogados, ¿verdad? Y él era mi next of kin, le dieron el permiso de cuidarme. En ese tiempo me visitaron varios jóvenes de la iglesia porque era una hora de camino. Ellos eran estudiantes universitarios y tenían trabajo, era difícil visitarme todo el tiempo. Nos visitó los pastores, varios hermanos de nuestra célula de oración, y ya después ya no hubo visitas, ¿verdad? Yo cuando entraba y salía de la droga, porque a veces podrían parar el parto, y me bajaban la dosis y yo podía volver en sí y veía que ahí estaba mi esposo, más o menos podía entender qué sucedía, pero cada que yo volvía en sí, venían de 5 a 7 doctores, que son los que me contó mi esposo después que lo visitaban o me visitaban todos los días, que hacen sus rondas, ¿verdad? En el hospital. Y le decían a mi esposo, por favor, su hijo con los amniocentesis, que me hicieron 2, ese es un examen del líquido amniótico que es 100% verídico. Venía que mi hijo tenía problemas para tragar, de garganta, problemas de esófago, problemas de estómago, problemas del corazón y era Down syndrome, que es Síndrome de Down. síndrome de Down, sí, exacto. Y le decían a mi esposo, pues por favor hable con su esposa y ustedes son muy jóvenes, pueden tener otro hijo y convénzala de abortar. El niño viene con muchos problemas. Y cuando le llamaban las enfermeras a los médicos de que yo había vuelto en sí, venían y hablaban y nos traían folletos, muchos folletos, para hablar sobre síndrome de Down, de problemas del corazón, de operaciones de corazón abierto en un bebé recién nacido. Hasta me pusieron a mí en una silla de ruedas y nos llevaron a mi esposo y a mí a uno de los NICUs que le llaman, que son Intensive Care para recién nacidos, donde estaban los niños de corazón abierto para que yo viera lo mucho que mi bebé iba a sufrir y que yo tenía el poder de abortar y que no le pasara eso a mi hijo. Pero yo me acuerdo cuando yo pues dormía, ¿verdad? Que me tenían en un como coma inducido. Dios me hablaba mucho. Yo no sé cómo explicarlo, es solamente un milagro de Dios, pero yo hablaba con Dios. Yo sé que era el Espíritu de Dios en mí, el Espíritu Santo en mí,
mi espíritu que hablaba con el Espíritu de Dios. Y Dios me decía, tú no te preocupes, yo empecé la buena obra en ti, la voy a terminar y la voy a perfeccionar. Tú ten ese hijo, tenme confianza. Y yo tenía una confianza absoluta en esa voz. Yo sabía sin duda alguna que era mi Señor, que era mi Creador, que Él me había escuchado mis ruegos. Yo oraba, yo decía, Señor, como Hannah, como Elizabeth, como Sara, dame un hijo y sé que va a ser varón, porque a ellas les hice un varón. Y hice un pacto con Dios en ese tiempo. Le dije, si tú me das un bebé, si tú me das ese hijo, yo voy a asegurarme de que Él te conozca y de que todos los días de su vida, mientras el templo, las puertas del templo estén abiertas, yo lo voy a llevar. Yo le voy a explicar quién es Jesús. Yo le voy a decir sobre el Salvador, sobre mi Redentor, sobre su Creador. Y así siempre oré por 7 años. Cuando Dios cumplió, dije yo, Dios no es así. Ese no es el Dios que yo conozco. Dios no te da, pues sí tiene el poder de dar y quitar, ¿verdad? Pero en ese entonces yo sabía que Él me había dado un hijo con un gran propósito de servirle a Él y no me lo iba a quitar al medio del camino. Así es que si Dios cumplió su parte, yo tenía que cumplir mi parte. Yo no iba a abortar ese bebé. Y aunque me decían por en esos 2 meses que el bebé venía con síndrome de Down y con múltiples problemas médicos, físicos y mentales, ¿verdad? Yo lo amé. Yo ese bebé, desde que me dijeron que estaba embarazada, ya tenía como 6 semanas de embarazo. Cuando supe que estaba embarazada, lo amé. Mi esposo lo amó. Y así, con todas las condiciones del mundo, yo sabía que Dios tenía un gran propósito para mi hijo. Wow. Y cuando venían a visitar a mi esposo, dice que le decían, ¿ya habló con su esposa? Y él decía, sí, ya hablamos, pero no hemos cambiado de opinión. Así queremos a nuestro bebé. Y a mí, en sueños, antes de entrar al hospital en los 5 meses de embarazo, yo ya había tenido sueños donde Dios me decía que iba a ser varón y yo ya le tenía nombre. Se iba a llamar Brian Edward, como se llama ahorita. Cuando yo me vestía, cuando yo me bañaba, yo tocaba esa barriguita y le decía, buenos días, Brian, o buenas noches, mi hijo, te voy a bañar, hijo. Cuando me estaba bañando yo era una ilusión tremenda. Y ya tenía nombre ese hijo. ¿Cómo lo iba yo a abortar? Bueno, pues al principio, cuando una mujer se embaraza y te canaliza un ginecólogo obstetra, ellos pues tienen los estudios para saber qué fecha el bebé va a nacer y te programa para esos 9 meses y te dan fecha. A mí desde el principio me habían dicho que el bebé iba a nacer en agosto 21 de 1991. Y yo sabía que ese bebé, como Dios empezó la obra, la iba a terminar y la iba a perfeccionar. Y perfeccionar, pues es que naciera mi hijo el 21 de agosto de 1991. No antes, no después. Así estaba yo segura de mi Creador, de mi Dios, de mi Redentor. Y cuando ese bebé quería nacer a los 5 meses y todos los días quería nacer, sabía yo que era una lucha, pues no física ni médica, ni de, como dicen, de este nivel, de este mundo, ¿verdad? Sabía yo que era Satanás, él mismo, así lo sentía yo, que era una lucha contra Satanás, porque iba a ser un primogénito, porque iba a ser varón y porque tiene un gran propósito para, pues para servirle a Dios y que iba a tener talentos, ¿no? Gifts and talents, como dicen.
en inglés, y que era una lucha para que no naciera. Dije yo, estábamos seguros, mi esposo y yo, con quién estábamos peleando, con quién estábamos luchando. Dios usó los médicos, gracias a Dios, y la medicina para poder detener el parto, pero sabíamos que el que nos lo quería arrebatar era Satanás, nuestro enemigo. Quería que no tuviéramos familia. Y el bebé que ya venía en camino, pues realmente quería arrebatarlo. Entre más Satanás luchaba por quitármelo, más mi esposo y yo luchábamos por tenerlo. Sí le agradezco al hospital David Grant de Travis Air Force Base en California. Le agradezco mucho a los médicos cirujanos, a todos los 7 especialistas, cardiólogo, gastroenterólogo y muchos más, ya ni sé, que me visitaban. Les agradezco también por sus cuidados, sí, pero había una voz más fuerte, más potente, que era la de Dios, que me decía que no hiciera caso y que le tuviera más confianza a Él. Y eso fue lo que hicimos. Y en agosto 21 de 1991 nació Brian, la fecha en que Dios ya había nacido. Cuando nace Brian, están todos los 7 doctores, pues que eran médicos cirujanos, listos para operarlo. Y cuando nace mi hijo, lo checan completamente. Me acuerdo que estaban demasiados, no sé si eran cirujanos, doctores o enfermeros, entre todos, para agarrarlo y llevárselo de urgencias a operación. Eduardo ya tenía instrucciones: no dejes que nadie se lo lleve, y si se lo lleva, tú ve detrás de él. No quiero que me lo vayan a arrebatar, no quiero que me lo vayan a cambiar, no quiero que me vayan a decir que nació muerta cuando nació vivo. No tengo confianza. Este niño viene con gran propósito del Señor y nosotros lo tenemos que cuidar. Y él me lo prometió. Y así lo hizo Eduardo. A donde se movían con el niño, él iba detrás. Y cuando lo checaron, dice que lo midieron su cabeza, porque según, como yo tenía mucho líquido amniótico, los doctores suponen que yo tuve cuates, ¿verdad? Twins en mi estómago, pero ese otro bebé nunca salió en los sonogramas, y me hicieron miles de sonogramas. Lo suponían por la medida de mi estómago. Decían, o tú vas a tener el hijo ya ahora en mayo, cuando entré al hospital, o es que tienes cuates, nada más que no podemos verlo porque tienes muchísimo líquido amniótico. Es tanto líquido amniótico que es el que ha dañado el cerebro de tu hijo. Cuando tengo a Brian, sí siento yo que es demasiada, como una fuente que nunca terminó de salir. No lo sé, yo tal vez sí tengo otro bebé allá en el cielo. Sé que tuve 5 embarazos, perdí 3 hijos. En la que no iba a tener un hijo, tuve 5 embarazos. Tengo 3 en el cielo y 2 aquí, ¿verdad?, en la tierra conmigo. Y se llama Brian Edward Garza. No nada más mi hijo nació perfecto, sino que tiene un cerebro privilegiado, súper inteligente. Tiene una que le llaman mente fotográfica, para ver una página o un libro y memorizárselo. Como le creí, mi esposo y yo le creímos a Dios, decidimos creer, porque es una decisión, al creer en el milagro en medio de la prueba, porque es una prueba que me lo están dando con resultados médicos. Hay resultados médicos, hay muchísimos sonogramas. No es que los doctores se equivocaron, no se equivocaron. Los resultados daban el diagnóstico de Down syndrome, síndrome de Down, de problemas de tragar, por lo mismo de
porque él no podía tragar ni digerir el líquido amniótico, es que yo tenía muchísimos, en la bolsa amniótica, que era tenía demasiado líquido. No era porque me dice a veces la gente, tal vez se equivocaron los médicos. No, yo no estaba ahí 2 meses por nada. La amiocentesis, cualquiera que lo puede checar, ¿verdad? Por el doctor Google, se sabe que es 100% accurate. No hay como error en los resultados de la amiocentesis, y me hicieron 2, uno cada mes. Muy doloroso, por cierto. Ahí sí estaba yo consciente y no hay anestesia para eso. Pero checan entra la aguja hasta lo dentro de la bolsa amniótica, sin tocar al bebé, tratan de no tocar al bebé, la aguja enorme, para poder sacar las células del líquido amniótico, y ahí es donde viene también el sexo del bebé y cromosomas, y es 100% sin error. Seguro. Y fue Dios el que hizo la obra. El que hizo la obra. Él lo sanó en mi vientre. Cuando yo sé que yo estuve en la presencia del Señor en esos 2 meses que estuve pues fuera de este mundo, pero sé que estaba no sé si estaba en el cielo, no sé dónde estaba, pero estaba en la presencia del Señor. Él tuvo misericordia de mi esposo y de mí, de mi hijo. Y ahí fue la primera vez. Bueno, cuando me embarazo, sé que conozco a mi Señor, a mi Salvador, como mi sanador. Y Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro, en mi vientre lo hizo. Y lo hizo desde que Él sanó mi vientre para poder depositar un bebé con propósito en mí. Y ahora mi hijo acaba de cumplir la edad de Cristo, 33 años, ahora el 21 de agosto. Y casado, es papá, nos hizo abuelitos de una bebé, una nena, que Saúl, tú ya la has visto. Y todo un médico. Todo un médico trabaja en cuidados intensivos, que ahí donde estuvo su madre. Él tiene un amor por cuidados intensivos. Yo le digo, hijo, tú ya tienes 7 años de trabajar ahí. ¿Cuándo es que vas a dejar de trabajar en cuidados intensivos? Porque es pura adrenalina. Y a él le fascina, le encanta. Le digo, tal vez porque tus últimos 2 meses de gestación estuviste en cuidados intensivos. Cuando mi hijo hizo su SAT, sé que los que estudian aquí en Estados Unidos saben lo que es el examen nacional SAT, que es el que te va a decir si puedes entrar a una universidad y a qué nivel puedes entrar a una universidad. Mi hijo fue uno de los 10 más altos de toda la nación, y le dieron a cualquier universidad que él pudiera ir. A él le hicieron interview Harvard. Él decidió ir a Texas A&M. Ya teníamos todo iba a ir a la escuela de premedicina, pero ¿cómo se dice? De honor, porque dentro de la universidad hay otras que se llaman Honors College, y él iba a Honors College. Pero después dijo, yo no quiero dejar la iglesia. Como él sabe tocar instrumentos, sí estudió piano clásico desde los 8 años, estudió por 8 años, y de ahí él se enseñó todos los demás instrumentos él solo. Él a los 13 años en Oak Hills puso la primera banda de jóvenes para los jóvenes con una amiga pianista. Ella me lo pidió, y él le ayudó a ella en el canto, y Brian puso toda la band junto a los 13 años. Y fue la primer band de jóvenes que hubo en el building nuevo, en el edificio nuevo de jóvenes de Oak Hills. Wow. Estuvo en la band también de Cornerstone después de los 15 años. Trabajó con ellos 3 años. Y él decidió quedarse en St. Mary's, y dijo mi hijo Brian, si entre St. Mary's y A&M
a ver quién de los dos me paga toda la carrera, ahí voy yo a asistir. Pero Brian, desde los 14 años, él ya había empezado la universidad. Yo estuve trabajando con el dean de la universidad, el doctor Flores, de San Antonio College. Y le permitían a mi hijo tomar solamente una clase por su edad. Y era en la noche con puros adultos. Eduardo era el que nos manejaba porque ya ven que San Antonio College está hasta allá, hasta casi downtown. Y yo me sentaba fuera de su puerta del salón de clases, y la puerta tenía un vidrio delgadito, y por ahí me asomaba yo casi cada 15 minutos, porque decía yo, Dios mío, ¿dónde tienes a mi hijo? Él está en 14 años y en la universidad, y cada que terminaba la clase la terminaba con una A, con un 100. Entonces yo iba otra vez con mi hijo a la oficina del dean a decirle que le teníamos que enseñar el progreso de Brian para que le permitiera tomar otra y luego otra y otra, hasta que a los 16 pudo tomar ya full time. So, cuando Brian aplicó para entrar a la universidad, ya había hecho él un poco más de un año de universidad. Entonces los 5 años que se toma toda una carrera de premedicina, él la hizo 3.5, sí, más o menos 3.5, porque él también iba a clases en verano, nunca sintió él la necesidad de tomar como le dicen, un break. Él seguía y seguía y seguía y seguía. Y hasta hace poquito terminó otro posgrado. Él tiene el primer posgrado de premedicina de ¿cómo se dice? Bioquímico, que es biólogo y químico. Y sacó un segundo posgrado que viene siendo como hospital management. Y ahí es donde le dieron la posición que tiene ahorita. Él está muy bien, gracias a Dios. Y es un testimonio de vida. Y es un testimonio de vida. Cuando él entró, a él lo escogieron y le pagaron toda la carrera St. Mary's, porque cuando los estudiantes de high school van a hacer sus aplicaciones para la universidad, les piden que hagan essays, ¿verdad? Que vienen siendo, ¿cómo se dice? Essays aún. Como unos ensayos, ¿no? Ensayos. Ajá, que tienen que escribir, son muy importantes. Mi hijo escribió los 3, A, B y C. A él le dijeron que hiciera uno y él hizo los 3, A, B y C. Uno es personal, otro es de un tema que las universidades le dan y tiene que ser escrito por cada universidad. Él se inscribió en 5. Y otra fue ya como, sí, parece que dije personal, ¿verdad? Ahí fue donde él dio el testimonio de que que le estoy dando yo, y era sobre el aborto, sobre pro-life, ¿verdad? Pro-life. Que él era pro-life. So ahí fue donde también lo aceptaron muy, muy bien, aparte de sus grados, en el colegio de honores de premedicina de St. Mary's aquí en San Antonio. Wow. Y ahí fue donde Dios le permitió conocer a quien ahora es su esposa, Frida. También ella es neuróloga. Y Dios tenía grandes propósitos. ¿Y sigue quién? Trabajando en él. Amén. Él sigue tocando en el Praise and Worship Band de su iglesia. Ahora nos avisó la semana pasada Brian que va a estar en una célula donde están la mayoría de colegas médicos, y lo han invitado para que él haga también el Praise and Worship ahí y asistir ahora con familia. Qué bonito, hermana Diana. Pues es un testimonio muy hermoso, y yo creo que la gente puede ya ver que para Dios no hay nada imposibles. Y aquí está el testimonio de vida de muchos más que tiene la hermana Diana. Pero le agradecemos, hermana, por su tiempo, por este espacio, y más a usted que está viendo y escuchando. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, a pesar de lo que esté alrededor y que todo esté en contra,
su mirada tiene que estar puesta en Cristo. Aquí está 100%. un testimonio de vida y cómo el Señor hace cosas grandes cuando confiamos en Él y nada más en Él, en nadie más. Amén. Gracias, Amén. mi hermana. Un abrazo Dios los fuerte. bendiga. Bendiciones. Un abrazo. Bye, bye.